¿A qué no sabes qué hay en esta bolsita? Sí, tiene que ver con el contenido del canal. Aquí dentro hay un sistema de monitoraje inalámbrico, un sistema in-ear. Por lo tanto, en este vídeo te voy a contar mi experiencia, cómo y cuándo utilizar este tipo de sistema y finalmente sacaremos de la bolsa lo que hay aquí dentro. Así que venga, vamos adelante. Siempre fui un poquito reacio a utilizar el sistema de monitoraje inalámbrico. Primero, mi canal auditivo es muy estrecho, me costaba mucho encontrar almohadillas que fueran cómodas. De hecho, hice una temporada de orquesta con monitores inalámbricos y yo utilicé unos cascos de diadema, como puedes ver en la imagen. Pero este verano me he decidido a comprar un sistema in-ear para poderte hablar sobre mi experiencia aquí en este vídeo. Primero, muchas veces directamente te van a obligar porque la dirección musical o el técnico de sonido de turno quiera que en el escenario haya el menos volumen posible para tener menos problemas, para trabajar a unos volúmenes más bajos. En ese aspecto, los beneficios son evidentes. Beneficios también si las acústicas son especialmente problemáticas, salas muy pequeñas con el techo bajo que retumban muchísimo, el hecho de no tener volumen en el escenario te ayuda a ti a poder escuchar mucho mejor a tus compañeros y mejoras pues el resultado final del concierto, de lo que suena por PEA. Sobre mi experiencia, empecé usando única y exclusivamente el in-ear. La experiencia no fue demasiado buena, ya que me resultaba muy fatigoso. ¿Pero por qué? Pues como bajista yo quería escucharme perfectamente, quería escuchar la batería, por lo tanto la mezcla que tenía aquí dentro era pues demasiado recargada. ¿Cómo pude compensar eso? Con un monitor de cuña de escenario, ahí metiendo el bajo pues a una buena potencia, metiendo la batería y limpiando muchísimo la mezcla de todo lo que tenía. De manera que aquí tenía guitarra, piano, voces, un poco de bajo, pero muy poco, y de batería. Y claro, lo que es la presión sonora la tenía en el monitor. Claro, eso no soluciona nada al técnico de sonido, pero para ti es fantástico. Puedes escuchar a tus compañeros perfectamente, la sincronicidad de la banda mejora muchísimo, porque realmente es una de las mejores cosas que puedes hacer. Si tu banda rítmicamente no anda demasiado bien, te recomiendo que uséis sistema in-ear. Lo mejor de todo fue cuando me lo llevé a un concierto con el contrabajo. El hecho de no tener un monitor de escenario quitó todos los problemas de acoples que suelen ir asociados a los instrumentos microfoneados o con piezoeléctricos. A la que hay un poco de volumen en el escenario, todos son problemas. Pues con esto, con un sistema in-ear, te quitas de todos los problemas. Ojalá lo hubiera conocido antes, porque pues, a partir de ahora, a todos los conciertos con contrabajo, nunca va a faltar esto. Vamos ya por fin a desvelar qué modelo he comprado. El U4 de X-Vibe, si has estado buscando monitor in-ear, es seguro que has visto este modelo y lo has curioseado un poquito. Verdaderamente el formato es alucinante. En lugar de llevar un maletín, fíjate, esto te cabe dentro de la funda del bajo y te olvidas. ¿Que lo utilizas? Bien. ¿Que no lo utilizas? Pues tampoco te ocupa espacio, no tienes que ir con un bártulo más por ahí, fíjate. Esto va en la mesa, conectas los auriculares y listos, ya está. Tiene 6 frecuencias distintas por si alguna de ellas da problemas de interferencias. Y bien, la verdad que compra maestra. Te voy a dejar el enlace a Thomann por si quieres comprarlo. Realmente no se puede comparar con un Sennheiser de 1000 euros. Creo que eso es evidente, porque este cuesta unas 3 veces menos, pero tanto por el formato como por el precio, estoy encantadísimo. También la duración de la batería, yo lo he utilizado en sesiones de más de 4 horas y no ni siquiera se ha encendido la reserva de batería. Por lo tanto, yo creo que esto puede durar 5 horas por lo menos. Y aparte se carga muy rápido. Esto en menos de una hora lo tienes cargado al 100% y trae un cable doble de manera que puedes cargar los dos aparatos a la vez. Así que en definitiva, súper contento de por fin haberme acostumbrado a ese sistema porque realmente necesita cierta adaptación. Esas sensaciones de aislamiento pues son un poquito extrañas al principio, pero merece muchísimo la pena acostumbrarse, sobre todo por los beneficios que al final tienes de exactitud, de tocar mucho más exacto, mucho más conectado con tus compañeros a nivel musical.
Así que bien, recomendado. Cuéntame en los comentarios cuál es tu experiencia con monitores in-ear, si es que la tienes. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto.